¿De cuánto es el monto máximo de una pensión por jubilación del ISSSTE para este 2020? Derivado de las consultas en nuestro despacho así como de las preguntas que nos hacen en los comentarios de los videos de este canal, decidimos hacer un video que de manera exclusiva se dedique a expresar el monto máximo que puede llegar a percibirse por una pensión de jubilación del ISSSTE en este 2020, es decir, expresaremos cuál es el límite máximo para una pensión por jubilación, así como la forma en que se llega a esta cantidad, basándonos en fundamentos legales vigentes y operaciones aritméticas básicas. Por lo tanto, en el presente video solo nos referiremos a la cantidad máxima que se percibirá a partir de este año 2020 por una sola pensión, es decir, si fuera el caso que recibiera una pensión por jubilación y a su vez recibiera otra pensión pero esta vez en su carácter de familiar derechohabiente tal como contempla el artículo 48 de la ley del ISSSTE, estos casos quedarán fuera del estudiado en el presente video, por el simple hecho de que encontrarse en este último supuesto no se le aplica limitación alguna a las pensiones que se reciban en su carácter de familiar beneficiario. Comencemos. De entrada, debemos partir de que las pensiones del ISSSTE, contrario a lo que de manera ilegal e indebida este instituto ha venido haciendo en los últimos 3 años, no se calculan en UMAS, sino en salarios mínimos, por lo que debemos partir sabiendo cuál es el monto del salario mínimo mensual para este 2020. Partiendo de esto, tenemos que el salario mínimo este 2020 está en 123.22 pesos. Recordemos que esta unidad de medición económica fue homologada a nivel nacional, y solo en la región económica de la frontera norte del país se cuenta con otro monto para el salario mínimo. Sin embargo, para efectos del presente video haremos uso del monto del salario mínimo aplicable para el resto del país. Una vez que sabemos este dato, procedemos ahora a revisar el contenido del artículo 17 de la ley del ISSSTE vigente, cuyo texto en la parte que nos interesa expresa lo siguiente. Artículo 17. El sueldo básico que se tomará en cuenta para los efectos de esta ley, será el sueldo del tabulador regional que para cada puesto se haya señalado. Las cuotas y aportaciones establecidas en esta ley se efectuarán sobre el sueldo básico, estableciéndose como límite inferior un salario mínimo y como límite superior, el equivalente a 10 veces dicho salario mínimo. De conformidad al ordenamiento jurídico en estudio, tenemos que los cálculos y pagos de cuotas y aportaciones al ISSSTE se efectuarán sobre el sueldo básico, estableciéndose como límite superior o máximo, el equivalente a 10 veces el salario dicho salario mínimo. Ya sabiendo cómo se hacen las aportaciones de seguridad social al ISSSTE, es decir, sobre el sueldo básico tabular del trabajador y hasta por un límite de 10 salarios mínimos, procedemos a revisar ahora el contenido del artículo 10º transitorio en su fracción 2 inciso A, que establece lo siguiente. 10. A los trabajadores que no opten por la acreditación de bonos de pensión del ISSSTE, se les aplicarán las siguientes modalidades. 2. A partir del 1 de enero de 2010. A. Los trabajadores que hubieran cotizado 30 años o más y las trabajadoras que hubieran cotizado 28 años o más, tendrán derecho a pensión por jubilación conforme a la siguiente tabla. La pensión por jubilación dará derecho al pago de una cantidad equivalente al 100% del sueldo que se define en la fracción 4 y su percepción comenzará a partir del día siguiente a aquel en que el trabajador hubiese disfrutado el último sueldo antes de causar baja. 4. Para calcular el monto de las cantidades que correspondan por pensión, se tomará en cuenta el promedio del sueldo básico disfrutado en el último año inmediato anterior a la fecha de la baja del trabajo. De lo anterior estudiado, tenemos que la pensión por jubilación dará derecho al pago de una cantidad equivalente al 100% del sueldo que el trabajador percibía el último año antes de causar baja, y si esto último lo interpretamos en conjunto con el contenido del artículo 17 de la misma ley, que como ya vimos establece que las aportaciones se realizarán sobre el sueldo básico disfrutado durante el último año anterior a la fecha de su baja, siendo el límite máximo para tales efectos el de 10 salarios mínimos mensuales, entonces procederemos ahora a realizar las siguientes operaciones aritméticas básicas.
Multiplicamos el valor del salario mínimo, 123.22 mn, por 10 veces, y la cantidad resultante, 11,322 mn, a su vez la multiplicamos por 30 días del mes. Tendremos como resultado la cantidad total de 36.966 pesos, siendo esta cantidad el tope o máximo a que puede aspirar una pensión por jubilación para este año 2020. Como aclaración importante, tenemos que si derivado del cálculo anterior, y de acuerdo al monto del sueldo básico con que el trabajador interesado haya cotizado, se alcance una cantidad superior a los 36.966 pesos anteriormente expresados, es decir, si la pensión calculada rebasa la cantidad referida, entonces será reducida a ese monto límite. Esto último se ve corroborado con el contenido de la jurisprudencia que invocamos a continuación. Finalmente, si quien se ostente como abogado conocedor en materia de pensiones del ISSSTE no sabe o no le puede explicar cuál es el monto máximo de una pensión por jubilación para este 2020 sin realizar las cuantificaciones antes explicadas y sin manejar los fundamentos legales aquí aplicados, salga de ahí corriendo como alma que lleva el diablo. Esa persona solo quiere hacer dinero rápido con usted, sin siquiera saber las bases del servicio o lo que sea que quiera venderle. Esperamos que este video le haya sido de utilidad. Por favor, compártalo con quien le pueda servir esta información. Suscríbase a nuestro canal para estar al tanto de las novedades en materia del ISSSTE y aprender sobre los temas más importantes en pensiones. En México, los adultos mayores parecen ser solo un estorbo y una carga para la sociedad y para el gobierno. No se ve intención política y gubernamental alguna para acabar con la pobreza en la que viven miles de personas en su vida adulta mayor, haciendo la última etapa de su vida, la más difícil. Como mexicanos, no podemos tolerar esto. El equipo de Abogados Unidos México, queremos que los adultos mayores del país sean autosuficientes, y puedan llevar una vida digna. Nuestra misión, es educar sobre sus derechos a la población mexicana, pues quienes saben de todo lo que por ley les corresponde, pueden acceder y disfrutar de sus derechos. Queremos que cuando se le pregunte a un adulto mayor mexicano si disfruta la vida, la respuesta sea, claro, y tonto el que no.